es creación divina y en ella reside la divinidad, que aparece ahí, y los seres humanos somos naturaleza y sus leyes y siglos también nos rigen, que provienen, son dos ideas que vienen del Shinto. Siguiente. Los seres humanos somos seres espirituales, el espíritu humano de los vivos y de los antepasados son parte del mundo espiritual que reside en la naturaleza. Esto es una mixtura de las creencias shinto y budista. La naturaleza purifica y sana y posibilita el despertar de la conciencia y de la esencia humana, también es shinto budista. Y la belleza de la naturaleza nos cultiva y enseña lo que es bueno y verdadero, impulsando nuestra superación. Esto también es budismo. ¿Mm? Bajo la mirada siguiente, bajo la, ahí en esas diapositivas anteriores aparecía abajo un texto que me pareció interesante incluir como diálogo con nuestra cultura occidental, en que hay muchas similitudes, entonces interesante que vayamos dialogando con las similitudes más que con las diferencias, ¿no? Esa es parte como de la búsqueda. Bajo esta mirada, la arquitectura tradicional japonesa se expresa principalmente en comunión con el entorno, integrando su constante referencia y evocación. Es decir, cualquier sitio, lugar, espacio, está siempre, no está solo y aislado en el mundo, sino que está siempre integrado a un entorno mayor, a un territorio. Siguiente. El hábitat desarrollado, arquitectura y paisaje revela principalmente la voluntad de acoger materiales y características del lugar, valorando vistas y elementos singulares, bajo el anhelo de vivir en la naturaleza. Disculpen si ahí se me pasó algo que está en otro idioma. Siguiente. El valor de la belleza en la naturaleza se integra como corriente estética inspirada en el Zen, el budismo Zen, y está expresado en términos estéticos como ejemplo. Los términos estéticos son muchísimos. Tanto los términos estéticos japoneses se refieren a distintas experiencias de belleza que ellos han encontrado a lo largo de muchos años. Entonces, hay muchas sutilezas como para expresar un cierto tipo de belleza, tiene un concepto. Pero me gustó ahora algunos que escogí de los que más se repiten cuando se analizan los jardines. Entre ellos está Wabi Sabi, que aparece ahí, en la apreciación del paso del tiempo y la belleza en las cosas sencillas y cotidianas, que enfatiza la importancia de la belleza y la armonía con la naturaleza, aquellas cosas que van apareciendo y que se van también. Siguiente, Mono no Aware, que es otro concepto eh, de estética japonesa, y que se puede explicar como una sensación o un sentimiento de empatía por las cosas y los seres vivos cuando reconocemos su carácter efímero. Es decir, la conciencia de que todo lo que existe es temporal. ¿Ah? Por ejemplo, notar el paso de las estaciones, la caída de la flor de cerezo, y en este caso en la flor, ¿no es cierto?, cuando empieza el otoño con las primeras hojas. Entonces, y hay un sentimiento de empatía y también como de nostalgia, porque sabemos que cuando ya comienza, ¿no es cierto?, esto ya de repente ya va a pasar, va a terminar, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace hacer? En el fondo, la invitación a estar muy presentes para poder aprovechar el tiempo que duran las cosas. Siguiente, Teigaku, que es un concepto muy bello que significa que es asociado a la belleza del silencio. No, no cambia la diapositiva. Siguiente. Seigaku, ¿no es cierto? Que es silencio, tranquilidad, calma. Es una calma vital, es una calma que está con energía.
¿ah? O actividad, o sea, potente. También explicada como atención, ambiente, en general es un sentimiento que es muy buscado en el diseño de los jardines japoneses. Siguiente. El último que voy a mostrar, entre otros, como le digo, son muchos, eh, está Yugen, que implica una percepción de la belleza sutil, ¿ah? De una belleza que está escondida, que no es como no aparece rápido, sino que es algo que hay que, ¿no es cierto?, darse el tiempo para encontrar. ¿Ah? Ahí aparece como definición profundidad misteriosa, eh, lo oculto que resalta lo misterioso. ¿Ah? Es aquello que nos intriga. ¿Ah? Es un ambiente que queremos seguir recorriendo. No sabemos hasta dónde llega ese sendero, ¿no es cierto? Y queremos conocer. ¿Ah? Es como que nos atrae también. Es bien bonito este concepto Yugen. Siguiente. La creencia Shinto aporta con fuerza la noción del mundo espiritual en lo cotidiano hasta hoy, integrando al mundo material que nos es evidente a todos. La preferencia Shinto es por emplazamientos que sean, en general, singulares, cerca de fenómenos naturales excepcionales, o sea, que la sombra esté presente como parte de la experiencia. Y, por ejemplo, una gran montaña o la boca de una vertiente de agua caliente. Es un lugar, ¿no es cierto?, que es relevado por el Shinto. Son lugares considerados de una gran concentración, estos lugares de poder divino, dice, ¿no? O de residencia de los kami también, que son los seres divinos o divinidades, también se traduce, que residen en la naturaleza. Y por lo tanto uno siente en esa experiencia la fuerza y la presencia de esta, ¿cómo se llama? Eh, de estos lugares como con una carga, con mucha vitalidad y energía. Siguiente. Y cuando la tradición desarrolla la arquitectura, esta pasa con esta carga anterior Shinto, ¿no es cierto?, de ser parte y de sumarnos a estos grandes eventos naturales. La arquitectura, por supuesto, tradicional es humilde frente a la jerarquía evidente de la naturaleza. Es una actitud en general de la arquitectura tradicional de sumarse, de ser complemento. ¿M? Se podría decir como complemento de la creación que ya está dada de la naturaleza, algo de la creación divina. ¿Ya? Entonces, la creación humana se suma a la creación divina buscando armonía, ¿no es cierto? No ser distinta, sino que complementaria, seguir las leyes que ya vienen con la naturaleza. Siguiente. Más tarde, siguiente. Creo que es. Más tarde en la historia de la arquitectura budista, en periodo Heian, esto es el siglo XI, en época considerada de gran florecimiento cultural y riqueza material, eh, sin embargo, se le caracteriza a esa época como una época como de olvido de valores espirituales. ¿Ah? Aparece el budismo de Amida, de hecho es un tipo de budismo que es esotérico, en que se construyen templos y villas y que representan como principal característica la idea de seguir la naturaleza, que en términos arquitectónicos se refleja en la disposición y en la relación de edificios con el paisaje, cercano y lejano, esta idea de, ¿no es cierto?, de construir un paisaje cercano, inspirado en grandes paisajes o grandes imágenes de paisaje japonés de otros lugares. Eh, yo diría que la disposición y la relación del edificio con este paisaje cercano al jardín incluye la geografía como telón. Generalmente es como que uno está en estos lugares y piensa que son mucho más grandes de lo que realmente son. Ajá, son jardines diseñados con estas cercanías, como les digo, de la belleza del recorrido, pero que incluyen mucho en su composición la imagen del cielo, representan, estamos hablando de un espacio paradisiaco, entonces la belleza en el diseño, en las flores, en la selección es muy importante, pero sobre todo sumarse a la belleza que ya es propia del lugar.
En este caso, el máximo exponente en el siglo XI es el Biodoín, que es la fotografía que está a mano derecha, y que está en la ciudad de Uji, y a las afueras de Kioto, Uji muy cercano a Kioto, que es un lugar, ¿no es cierto?, que está organizado con este templo grande con una figura del Gran Buda y con muchos recorridos y circulaciones, ¿no es cierto?, en sus jardines de paseo, en que el reflejo de la luna, el reflejo del edificio, el reflejo de la floración o de los árboles otoñales en el agua es parte de la belleza que se está creando. Siguiente. Creencia también primigenia del Shinto es que el contacto directo y cotidiano con la naturaleza y su efecto purificador posibilita la conexión con la propia esencia, desarrollando naturalmente la espiritualidad. Esto es en sincretismo con el budismo Zen. Siguiente. Lo dejo eso ahí porque lo vamos a tocar después. Ya en época samurái, en el periodo Muromachi, en el 1300 al 1500, el papel de los jardines dejó de ser para el entretenimiento de la aristocracia o para convertirse en espacios para disfrutar del paisaje solamente, y vuelve en una postura más filosófica y más espiritual. Se habla de espacios para observar en calma, ¿no es cierto?, desde el interior de los hogares, ¿no es cierto?, o en relación, la arquitectura en relación con la naturaleza, y disfrutar del paisaje. Para disfrutar del paisaje y darse espacio para la calma. Los jardines se convirtieron entonces en estos espacios que dice ahí, espacios filosóficos para reflexionar sobre la existencia, tranquilizar el corazón. Toda esta época se promovía mucho el tema de recorrer paseos en la montaña o senderismo que se hace en el fondo para este encuentro conmigo mismo, ¿no es cierto? Y un encuentro con lo trascendente y divino que era la naturaleza misma. Siguiente. Tranquilizar entonces, como decía ahí, el corazón contemplando el jardín como un cuadro. Aquí van a aparecer una serie de diapositivas, se pone el siguiente varias veces, Gisela. Le das un segundo a cada una y sigue eso. Un poco más lento. El jardín como un cuadro. Los jardines japoneses son ampliamente conocidos por este efecto de apreciación estética que provocan y la sensación de bienestar y calma que se alcanza. Para eso están diseñados, de hecho. Siguiente. Un estado de calma y contemplación serena que produce la inmersión en la naturaleza. Volver a la naturaleza. Estamos hablando de que se siente la necesidad de estar en la naturaleza. Entonces, volver a la naturaleza como nuestro hogar, como el lugar donde nosotros naturalmente deberíamos estar. Siguiente. Aquí va de nuevo, van a ver un grupo de fotos. Siguiente. Sigue más lentamente. Todas fotografías de Shinsenkyo en distintas épocas del año.
Siguiente. Así. Ahí. La experiencia de caminar por serpenteantes caminos de jardines de paseo o sentarse en silencio en jardines, en este caso el jardín de ceremonia té que se le llama el Roji, o en preparación para el encuentro de la ceremonia té, ¿no es cierto?, sentarnos en un lugar a contemplar. Con el Zen, con el budismo Zen, llega la fuerza con fuerza la idea del perfeccionamiento humano como sentido del quehacer, uniendo, ¿no es cierto?, el ser con lo que yo hago, lo que hago con quien soy. Y esto, nosotros hablamos del sentido del quehacer asociado a toda disciplina, todo lo que hagamos, como un do, como un camino. En especial, ¿no es cierto?, están los caminos del budismo zen que están asociados a disciplinas artísticas, ¿ya? Y tienen como fuente de inspiración la belleza, ¿ya? Pero también tiene como fuente de inspiración la experiencia buena y verdadera, ¿no es cierto?, que el artista ha experimentado y quiere vaciar en una obra de arte. ¿Mm? Todo esto, gran parte de inspiración es naturaleza. Siguiente. Acercando este sentido a la vida cotidiana, con prácticas que conservan el vínculo con la naturaleza y nos ayudan a rememorar las experiencias vividas en este contacto y estas experiencias que hemos tenido vívidas, ¿no es cierto? Y desarrollar nuestra sensibilidad paso a paso con estas experiencias para estar más atentos y percibir la belleza cuando se manifiesta, natural o humana, acuérdense, ¿cierto? Prácticas como el arreglo floral, el cultivo de huertos, el cuidado de jardines. Siguiente. Esta foto ya la vimos antes, ¿no es cierto? Mirémoslo ahora con esto. Son pequeñas prácticas que podemos hacer para lograr este desarrollo de sensibilidad cotidiano. El autocultivo en sensibilidad es algo que es parte de nuestra vida diaria. Siguiente. Por ejemplo, en la disposición de alimentos, la mesa bella, hablamos nosotros de moda, preparando el encuentro con otros, cuando uno prepara y arregla la casa, ¿no es cierto? Pone un mantel bello para recibir a los amigos, etcétera. Entonces, es un momento, cada momento que se experimenta de belleza va a ser único y va a ser irrepetible, como dice la ceremonia de té, pero va a quedar impregnado en nuestra persona y en nuestra historia de vida, una vida llena de bellezas, podríamos decir, si es que nosotros las estamos viviendo con atención. Bien, aquí puse un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, la historia de la arquitectura de creencias japonesas como el Shinto, budismo y otras, muestra que sus santuarios y templos son concebidos como lugares compuestos, construcciones y naturaleza, es decir, la arquitectura y la naturaleza, ¿no es cierto?, en conjunto. Y esta condición de arquitectura y naturaleza se entiende rápidamente como valor hasta que hoy en residencias y en todo lugar en Japón, desde jardines grandes y pequeños hasta lugares cotidianos, como el arreglo floral de una mesa, de una tienda, ¿no es cierto?, en un baño, ¿no es cierto?, aparece la presencia de la naturaleza y de la belleza de la naturaleza. El asentamiento generalmente está referido a la geografía, ¿ya?, a las vistas, a elementos singulares o al tránsito del sol como referencia a una escala mayor. Siguiente, siguiente. Entonces, lo preexistente es muy valorado, todo lo que, ¿no es cierto?, que está dado por la naturaleza es muy valorado. Por ejemplo, rocas o árboles añosos, ¿no es cierto?, que cuentan del paso del tiempo, ¿no es cierto?, la historia del lugar. La creación de espacios y recorridos de características especiales para el encuentro en el mundo espiritual y divino tienen que ver con esta historia de la humanidad en la Tierra. El propósito particular de sus diseños es valorar la naturaleza y provocar la disposición, ¿ah? Provocar la disposición, un estado de calma y atención
necesarios para este encuentro con lo trascendente que, no, que nos invita la naturaleza, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la calma y la atención necesaria para transitar, para experimentar y para estar presentes. Siguiente. Y aquí pongo esta foto, que es una foto que tomé hace muchos años cuando por primera vez visité Shinsenkyo en invierno. Entonces, como arquitecta he tenido la oportunidad, y ya con tantos años en moda, de visitar este jardín muchas veces. La primera vez fue hace unos 25 años atrás y la última vez fue hace solo un mes. Y ahí, aquí les voy a relatar algo que escribí hace mucho tiempo también para compartirse. Como latina, me sorprende cada vez su primer tramo, el jardín de musgos. El efecto primero, el asombro, que me provoca su belleza en cualquier estación del año. Y segundo, su poder silenciador. Desde el ingreso me pausa en mi condición previa, o sea, todo lo que traía se olvida y captura toda mi atención, con todos los sentidos, percepción de los detalles y el todo. Por eso quise yo mostrarles las fotografías antes del lugar, ¿no es cierto? Que hasta los más mínimos musgos uno, ¿no es cierto?, empieza a poder ver, ¿no? Una observación bien de lo, incluso de aquellas bellezas muy sutiles. No se trata de la distancia del recorrido, porque el jardín es pequeño, no más de 2000 metros cuadrados en este sector. Es más, es más, yo diría que uno tiene una percepción de un jardín muy, muy amplio, ¿no es cierto?, por lo serpenteante que es el recorrido, pero finalmente, después de un tiempo ya uno empieza a dimensionar que es un jardín que puede compararse con cualquier espacio urbano cercano a nuestras casas. El tiempo del recorrido pausado que imprime su sendero, con cada curva muestra un ángulo nuevo de belleza. Me atrae, me cautiva. Siguiente. Entonces quiero reiterar esto de la idea del diseño que provoca la disposición, ¿no? El diseño que provoca la disposición a estar ahí presente, a estar en un estado de calma y atención, necesarios para el encuentro. Cuando dicen el encuentro, está hablando del encuentro con uno mismo, ¿no es cierto? Y el encuentro con todo este lugar y con todos los seres vivos que viven y habitan ahí. De hecho, una de las expresiones que de testimonio de personas que visitan este lugar tiene que ver con sentir la fuerza vital del lugar, o sea, sentir la fuerza vital de todo el grupo de seres vivos que están ahí. Principalmente los musgos, son una cantidad enorme, distinta de musgos, ¿no es cierto? Y esto es hacer japónico. Una experiencia estética que contempla el proceso espiritual del encuentro, que primero nos convoca a estar presentes por efecto de la belleza del recorrido y las pausas que va generando la contemplación, y después conectado hacia afuera con la naturaleza y en un plano espiritual con lo trascendente, con la creación. Ya en observación profunda por el efecto del asombro de la belleza, de algo nuevo, algo que estamos visitando y recorriendo, ¿no es cierto?, que es cambiante. Uno puede visitar muchas veces un mismo lugar, pero siempre es diferente, siempre hay algo nuevo, porque es un ser vivo. La escala geográfica, las vistas cercanas, las lejanas, todo se va alternando para generar nuevos puntos de interés. Por último, la noción de un estado de bienestar experimentado o de conciencia despierta. Siente uno el peso de la experiencia que vivió, ¿no es cierto? Esta es la experiencia relatada de este lugar. En muchos lugares a lo mejor ustedes lo han sentido, otros lugares bellos del mundo. No es el único lugar bello del mundo, ¿no es cierto? Pero atentos a de que todo el tiempo estas experiencias, cuando son presentes, están reflejadas por que yo empiezo a darme cuenta del efecto que tiene esta belleza en mi persona, el efecto que tiene este encuentro con la naturaleza. Siguiente. En esto último, el concepto estético Shakei, que es un último concepto estético japonés muy propio del paisajismo, que significa, y es traducido a veces en español como escenario prestado, es decir, como que mi jardín
llega hasta más allá, ¿no es cierto?, de los límites reales que tiene físicos. ¿Ya? Es yo creo que más que en esta traducción occidental de escenario prestado, más bien implica esta humildad de querer sumarse a algo que ya está. Entonces, como que lo que estoy armando no está aislado y solo, sino que se suma a un contexto mayor. Entonces, esta mirada del Shakei, que como decía antes, de la época Heian, la jardinería moderna también la está ocupando mucho, y según expertos, actualmente se habla de que esto es signo del regreso a la naturaleza, una necesidad y un interés de la humanidad de volver a estar en contacto mucho más profundo con la naturaleza. Integrar el paisaje natural dentro del jardín, el paisaje montañoso al jardín, en que el jardín diseñado no expresa control o imposición sobre la naturaleza, o identidad, que también es muy propio esto, identidad, este lugar que fue el diseño, ¿no es cierto? Sino que tiene este valor de la coexistencia, de sumarme, ¿no es cierto? La sensibilidad de sus diseñadores y jardineros, producto de la observación profunda de la naturaleza y sus ciclos, y la capacidad también de aprender de la belleza y apreciarla y por lo tanto resguardarla. Siguiente. Entonces podríamos hablar de que ya no estamos hablando de cómo se llama, de que el ser humano, siguiente, que tiene que aparecer eso. No estamos hablando del hábitat humano, de preocuparnos de cómo es el bienestar humano en relación al hábitat, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando del hábitat de la naturaleza en que nosotros como seres humanos también estamos integrados. Preocupémonos del hábitat de la naturaleza, preocupémonos del hábitat de toda la creación de los seres vivos que cohabitamos, ¿no es cierto?, naturaleza. Siguiente. Aquí van a ver una serie de imágenes eh, que quise agruparlas y las he mostrado en varias ocasiones porque son imágenes de la influencia del espíritu que tiene Shinsenkyo a través de Modo Internacional en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, con el nacimiento de jardines o acciones y prácticas concretas que tienen que ver con esta necesidad de contacto, ¿no es cierto?, desarrollo de sensibilidad, etc. Acá está, por ejemplo, en los jardines de Moa México, en Toluca, siguiente, Moa Brasil, Moa Argentina, Moa Chile, Moa de Los Ángeles. Entonces, como dijimos, un papel importante en el cultivo de la sensibilidad la tiene la experiencia directa con la naturaleza. También sirve tener bonitas fotos y pegadas en las paredes, ¿no es cierto? Y tener arreglos florales. La experiencia directa con algo, con un ser vivo, como en la- en el centro de mesa o ¿no es cierto?, acompañándome al lado del computador mientras trabajo. Eh, Esa es la experiencia directa que estamos hablando. ¿Ah? Tiene, como les decía, el rol de cultivo de sensibilidad. ¿Ya? Eh, Siguiente. Ahí volví a poner las preguntas, ahora en relación a la naturaleza. Recuerda que le hicimos en base a la belleza. Estoy de acuerdo que el contacto cotidiano con la naturaleza eleva naturalmente la espiritualidad, me pone en un estado de conexión conmigo mismo, me ayuda a desarrollar la sensibilidad. ¿Qué efecto tiene la naturaleza en mí y cómo me siento en un entorno natural? Son desafíos estas preguntas, desafíos de nuestro método de arte y cultura, desafíos de exploración personal, para que ustedes vayan tomando conciencia de qué es lo que significa, en qué lugares se sienten bien, en qué lugares, ¿no es cierto?, o con qué naturaleza, ¿no es cierto?, ustedes sienten que es un aporte de bienestar. Siguiente. Entonces, la arquitectura japonesa tiene una relación intrínseca con la naturaleza. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo voy? Ya.
tiene una relación intrínseca con la naturaleza en que está, no solo es un contexto o entorno exterior, sino una presencia activa que debe ser honrada y respetada. Entonces, ahí está la frase, nuestro contacto cotidiano con la naturaleza eleva nuestra espiritualidad, que es una frase de Mokichi Okada. Culturalmente, la sociedad japonesa atribuye a la experiencia de la naturaleza, entre muchos atributos, un gran poder transformador a proporcionar bienestar. El contacto cotidiano con la vida viviendo en sintonía de estación, en esta sintonía estacional que hacemos del cambio. La experiencia y la apreciación de la belleza siempre cambiante proporciona esta idea de que la armonía y la paz implica sintonía estacional. Entonces se modifica el cómo habitamos según la estación del año. En Japón se cambia la forma de comer, las cosas que va proveyendo la naturaleza. La sintonía en el comer, por ejemplo, es muy propio, porque implica apreciación, implica agradecimiento a aquello que la naturaleza te regala en cada momento. Siguiente. Ahora, el budismo zen con sus principios estéticos en realidad es algo que está muy presente, como te decía, hasta hoy, y ha transformado la vida cotidiana, incluso la vida cotidiana moderna. No es uno solamente algo que es tradicional y que está en las casas eh, como conservadoramente en aquellas casas, o, ¿no es cierto?, en que se guarda la tradición, sino que estamos hablando que es una tradición que se cuela por incluso como con nuevas manifestaciones más modernas, pero que el sentido y la base sigue siendo, ¿no es cierto?, de muchos años. Entonces, esta idea del encuentro, el contacto cotidiano, se da en muchas instancias, incluso en lugares que son más, generalmente más como introspectivos, como un museo, por ejemplo, que está ahí, un museo en Meiji-Jingu, que es un parque en el centro de Tokio. ¿No es cierto? Una parte importante, una sala importante, tiene que ver con bien la naturaleza del entorno del museo, por ejemplo. En el caso de nuestro museo de moda que está en Atami, también después del hall de entrada hay una gran sala mirando la bahía de Atami, mirar el mar, ¿cierto? No olvidar que todo lo que está alojado en ese museo y las bellezas, las obras que fueron inspiradas en la naturaleza, de ahí vienen, digamos, de esa belleza que estamos relevando. Entonces, varios arquitectos japoneses y occidentales han explorado y propuesto con sus obras diversos programas, como les digo, distintos, no solamente programas que son propios de esta relación con la naturaleza, los parques, etc. Han buscado, ¿no es cierto?, incorporar y enraizar en su obra estos valores que recién vimos. En la naturaleza la idea de muchos proyectos, por ejemplo, es que la naturaleza tenga una presencia viva, esencial y cotidiana en la transformación del lugar, con sus sombras, con su asolamiento, ¿no es cierto?, con el cambio estacional, cómo se va apreciando en distintos espacios. Y acá está el ejemplo del arquitecto Kengo Kuma, que explora la fusión entre arquitectura y naturaleza y propone espacios o momentos que dice de transición suave y fluida entre el interior y el exterior. Es decir, que haya como el ser humano, él recoge que el ser humano naturalmente quiere estar en la naturaleza y que para hacer sentirse bien, para estar en un estado de bienestar, tiene que estar vinculado. Entonces, cuando yo lo saco de la naturaleza en un programa y lo meto en un interior, ¿no es cierto? Como por ejemplo el museo, que igual yo tenga momentos, instancias en los que yo puedo volver a conectarme para sentirme bien. Por ejemplo, ahí hay una fotografía que está en el primer piso y después de arriba, dando vuelta a la escalera, ¿no es cierto? Otro lugar en que también vuelvo a tener un lugar de contemplación en este museo. Entonces, intencionalmente también, por ejemplo, hay una vuelta muy importante de la utilización de materiales naturales a estilo tradicional y también con nuevas propuestas, madera, papel, bambú, y se subraya la idea de que la conexión con la naturaleza. También esto apoya la idea de sustentabilidad, de no daño a la naturaleza, el respeto y cuidado, ¿no es cierto?, buscar el uso de materiales naturales. Pero yo digo que tiene mucho que ver también con esta necesidad de estar conectado, de estar, ¿no es cierto?, cercano con la naturaleza.
Entonces se propician muchas transparencias, muchas vistas lejanas, como decíamos, que introducen este entorno al interior incluso de los edificios de los distintos programas. En la experiencia de sus obras habita la pausa, habita el vacío, que le llaman más ellos, el vacío, pues como para que yo pueda pasar de una cosa a otra, estos espacios como intermedios, en que se posibilita, dice, esas pausas posibilitan que yo reconozca, ¿no es cierto?, e incorpore la belleza que se me está ofreciendo. Entonces ahí aparece y se manifiesta en esta experiencia de esta obra la apreciación y la contemplación como algo natural, algo propio del lugar, algo que este lugar posibilita. Entonces, en muchas obras de Kenokuma se reafirma la intención de esta unidad con la naturaleza. Incluso en espacios, como decía, de grandes flujos a veces, espacios urbanos, en medio de la ciudad. ¿Sí? Entonces, esta presencia de la naturaleza a veces es muy, muy importante, muy poderosa y propicia, como les digo, esta serenidad que los visita. Siguiente. Quiero terminar con leerle dos cosas pequeñas de dos filósofos como introducción para que, por si ustedes los quieren explorar, filósofos japoneses que se refieren a lo que hemos hablado. Uno es Kitaro Nishida, es un destacado filósofo japonés de principios del siglo pasado que exploró profundamente la relación entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Introduce el concepto de experiencia pura que describe una forma de conocimiento directo. Está avalando esta idea de la importancia de tener muchos momentos de experiencia directa con la naturaleza, por ejemplo, o de experiencia directa con la belleza. Esta experiencia se manifiesta en actividades cotidianas, por ejemplo, como el arte, la religión, prácticas o ritos, ¿no es cierto? Y sugiere que la espiritualidad no es una entidad separada, sino una dimensión intrínseca de la vida diaria. Es decir, la espiritualidad se manifiesta en la vida cotidiana a través de la inmersión total de la experiencia presente, en que yo con todos mis sentidos, ¿no es cierto?, estoy recogiendo lo que la naturaleza, la belleza, la experiencia me está ofreciendo. Al vivir cada momento, entonces, con plena conciencia y apertura, se accede a esta como dimensión espiritual inherente a todas las actividades humanas. Que esta dimensión espiritual tiene que ver, por ejemplo, siempre doy un ejemplo como fácil para que una experiencia espiritual puede ser una conversación cercana con un amigo y sentir que estamos conectados. Eso ya es una experiencia espiritual. Para que no piensen como grandes iluminaciones y cosas como, ¿no?, la experiencia cotidiana de el ver yo, el reconocer la espiritualidad del otro, ¿no es cierto?, en una conversación, en un sentimiento que está expresado, etcétera. Eso estamos hablando de la dimensión espiritual. Y el segundo filósofo es Mujica Khan, el maestro que, ¿no es cierto?, que se funda nuestra institución. eh, es un filósofo y ecologista japonés de la primera mitad del siglo pasado, que señala que seremos una verdadera civilización, él dice verdadera civilización, cuando la humanidad esté humanizada, en que nosotros, ¿no es cierto?, no exista tanta pobreza, no exista tanta enfermedad, ni tanto conflicto, ni violencia. Es decir, él decía, cuando se desarrolle la cultura espiritual, cuando el ser humano aprecie la vida, ¿no es cierto?, resguarde la vida, ¿no es cierto?, y sea cada uno de nosotros, los seres humanos, seamos agentes de paz. ¿Ya? Entonces, y se refiere incluso él también a la arquitectura, a la creación de espacios, por ejemplo, como una magna obra de arte, dice, cuando se combinan armónicamente la belleza natural del entorno, naturaleza, con la belleza de las construcciones creadas por el ser humano, el arte que crea el ser humano. Al habitar dichos espacios, dice, vivir la experiencia integral con la espiritualidad presente, en conexión y disfrute de la naturaleza, el mundo culminaría viviendo una vida en armonía y paz. Así que con eso los dejo y siempre me gusta como un gran desafío para todos nosotros es que cuando se nos presente la oportunidad, cuidemos la vida, ¿no es cierto? Y ojalá estemos más presentes para disfrutarla. Eso, ahí termina bien.
siguiente como para que si me quieren contactar o hay alguna cosa, ahí aparecen mis datos. Gisela, siguiente. Eso. No sé si en la modalidad de estas charlas hay alguna oportunidad de pregunta o de algún comentario que alguien quiera hacer que le surgió a partir de la presentación. No sé cómo es, Gisela, tú me indicas. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, acá tengo algunos comentarios. También agradecerle a Marcela de la universidad que nos ha ido poco a poco enviando los links del Google Form para que puedan ir inscribiéndose. Nos dice aquí, Bea, dice, ¿hay alguna manera de acceder a la conferencia de cerámica? Está hablando de la conferencia de la semana pasada. Por supuesto que sí, a cada una de las instituciones de MOA de las diferentes sedes, Argentina, México y Chile, se ha transferido las grabaciones a través de cada uno de los coordinadores del país. Igualmente, también pueden ingresar a través del espacio de YouTube, CEAS, CEAS de la Universidad Mayor de San Marcos. Allí están todas las grabaciones. Igualmente se puede volver a brindar la información o el video a los coordinadores. María Celia está agradeciendo y le está mandando saludos, Claudia, desde Argentina. Luego dice Javier de Nequén, dice, muchas gracias por el ejercicio de sensibilidad. Saludos. Fernando Contardos menciona también saludos, muchas gracias. Patricia nos menciona a dónde puedo ver el tema del día de hoy. Igualmente, como acaba de mencionarnos Marcela, al inicio de esta conferencia se va a estar compartiendo el link a partir del día de mañana, ¿sí? Si tienen alguna consulta para la arquitectura,